Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Teacher Puma. En esta oportunidad vamos a trabajar dos enunciados de triángulos propuestos para el segundo año de secundaria. Para dar solución a ello, vamos a desarrollar o resolver algo que se nos propone como saberes previos. ¿Correcto? Veamos, dice, relaciona cada imagen, como ustedes visualizarán, observamos cinco triángulos y por acá la clasificación, ¿correcto? Muy bien. Relaciona cada imagen con uno o más tipos de triángulos, según corresponde. Bueno, lo que podríamos trabajar es de la siguiente manera. Vamos a clasificar los triángulos que nos dan según sus ángulos y también según sus lados, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, cuando nos hablan de acutángulo es una clasificación en términos de los ángulos interiores. Acutángulo vienen a ser aquellos triángulos cuyas medidas de sus ángulos interiores son mayores de 0 grados y menores de 90. Entonces rápidamente visualizamos por acá ese triangulito, ¿no? Con medidas de 53, de 66 y también de 61. Entonces rápidamente nosotros decimos, este es un triángulo acutángulo, ¿correcto? Muy bien. Visualizaremos otro quizás por ahí, luego lo vamos a ver. Veamos ahora qué cosa es un triángulo rectángulo. Nuevamente estamos en términos de los ángulos interiores. Un triángulo rectángulo es aquel que presenta uno de sus ángulos internos con una medida de 90 grados. Entonces rápidamente nosotros podemos visualizar por acá un triángulo, ¿correcto? Miren acá, este es un triángulo con una medida de 90 grados. También visualizamos otro, ¿no? ¿Correcto? Estamos acá, miren. ¿Correcto? Entonces, para tal caso tenemos dos, ¿no? Este vendría a ser un rectángulo y también este otro triángulo es un rectángulo. Continuamos. Vamos ahora por el obtusángulo. El obtusángulo viene a ser aquel triángulo que presenta un ángulo interior mayor a 90 pero menor que 180. Entonces rápidamente visualizamos un triángulo con una abertura mayor a 90 grados, ¿correcto? Entonces rápidamente yo podría decir que este triangulito remarcado, señalado, vendría a ser un obtusángulo. Entonces vamos a marcarlo. Continuamos. Ahora vamos a pasar, vamos a clasificar a los triángulos según la medida de sus lados. Por ejemplo, tenemos a los equiláteros. Equiláteros vienen a ser aquellos triángulos cuyos tres lados son iguales en longitud. Y si ustedes se dan cuenta, acá tengo yo un equilátero. ¿Por qué digo equilátero? Porque si me doy cuenta, sus tres lados son iguales. Claro, remarcado con un puntito. ¿Correcto? Hace referencia de que estos lados son iguales. Continúo y rápidamente voy a los isósceles. ¿Quiénes son los isósceles? Los isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales, ¿correcto? Entonces, rápidamente veo que dos de sus lados iguales presento acá uno y acá otro, ¿correcto? Entonces, este triángulo es isósceles. Y por último, el escaleno viene a ser aquel triángulo cuya medida de sus lados, ¿no? Los tres lados son diferentes. Entonces, rápidamente podría yo estar dirigiéndome a este triángulo. Fíjense, ¿no? Si yo tengo tres medidas angulares interiores diferentes, entonces los lados opuestos que los corresponden también tendrían que ser diferentes. Entonces por acá tenemos un escaleno y a la vez rectángulo, ¿correcto? Muy bien. También visualizamos otro triángulo escaleno y es el que está acá, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, perdón. Arribita, acá, ahí está. ¿Por qué decimos que es escaleno? Decimos que es escaleno porque sus tres lados son diferentes. ¿Y por qué decimos que estos tres lados
son diferentes? Justamente porque los ángulos interiores opuestos a esos lados también son diferentes, ¿correcto? Entonces miren, hay un 33, hay un 66 y hay un 61. Entonces rápidamente decimos de que sus lados también tendrían que ser diferentes. Ya que los tres ángulos son diferentes, interiores, entonces sus tres lados también son diferentes. Entonces, seguimos remarcando, ¿no? Habíamos visualizado, estamos visualizando, ¿no? Que, por ejemplo, cada uno de los triángulos se miden tanto de manera angular, o mejor dicho, relacionando sus lados, como sus ángulos. Por ejemplo, este triangulito es acutángulo, ¿correcto? Y también es escaleno, ¿correcto? Habíamos visto que este triangulito es obtusángulo, pero también tiene dos lados iguales, y al tener dos lados iguales, entonces también decimos que es isósceles, ¿correcto? Isósceles por la abertura de los ángulos opuestos a esos lados, ¿correcto? Serían iguales. Entonces remarcamos también a este triangulito como un triángulo isósceles. Continuamos. Habíamos dicho que este triángulo es rectángulo y a la vez escaleno, ¿correcto? Pero también nos dimos cuenta que acá tenemos tres lados iguales. Entonces significa que sus ángulos interiores también son iguales. Entonces rápidamente podríamos estar hablando de un isósceles, ¿no? De un equilátero por lados, pero también podríamos estar hablando de un acutángulo, ¿correcto? Porque la medida al ser igual, tendrían que ser cada una de estas medidas, ¿correcto? 60 grados. ¿Por qué? Porque la medida de ángulos interiores en todo triángulo es 180 y como sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también son iguales, entonces cada ángulo mide 60, entonces pasaría a ser un triángulo acutángulo. Entonces de esa manera tenemos cada uno de los triángulos con dos características en función de sus lados y de sus ángulos interiores. Pasemos a ver el siguiente triángulo y reconocer algún teorema, alguna propiedad según lo que me muestra. Dice, ¿cuál es el máximo valor entero que puede tomar X? Wow, me están hablando ¿qué máximo valor entero puede tener este valor X? Recordemos que cuando nosotros trabajamos lados en un triángulo, deberíamos de conocer esta propiedad que es conocida como desigualdad triangular. ¿Qué significa la desigualdad triangular? La desigualdad triangular nos indica que para que exista un triángulo debe de haber unas condiciones para sus lados, deben de cumplir una regla. Por ejemplo, yo puedo elegir el valor X, ¿correcto? Y decir, este valor X, ¿correcto? Tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia? 7 menos 5. Y también vendría a ser menor, este mismo X que elegí, tendría que ser menor ahora que la suma, ¿correcto? Entonces sumamos. Entonces, de esa manera yo paso a trabajar la desigualdad triangular. Y esta va a cumplir con que el triángulo exista. En este caso, este triángulo sí existe. Solo me piden calcular cuál es el valor de X, ¿no? Este valor tiene que ser el máximo y a la vez tiene que ser un valor entero. Entonces, para lo cual, X va a ser mayor que 2, es la diferencia, pero menor que la suma, o sea 12. Es así que me doy cuenta que los valores que está asumiendo X, dicho de paso, enteros, vendrían a ser mayores que 2, o sea 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el número 11. ¿Por qué? Porque me dice que el X tiene que ser menor que 12. Pero como me piden el máximo valor, entonces rápidamente voy y elijo el máximo obtenido. Entonces para tal caso, el resultado vendría a ser 11. Pasamos a otro saber previo
Y vamos a ver lo siguiente en este caso. Una de las propiedades fundamentales de todo triángulo es lo siguiente. Recordemos las tres fundamentales. Al yo tener un triángulo, vamos a remarcar por acá un triangulito, ¿sí? Vamos a recordar, dice que la suma de todo triángulo, o mejor dicho, de los ángulos interiores de todo triángulo, es igual a 180. Entonces yo podría decir este que sea A, este que sea B, el ángulo interior, y este que sea C. Entonces rápidamente, para recordar, podría yo decir que A más B más C, esto va a ser igual a 180. Entonces tengo una propiedad fundamental de triángulos que me ayuda justamente a desarrollar problemas de triángulo. Y este vendría a ser mi primera propiedad fundamental. La suma de ángulos interiores es igual a 180. Entonces ya tengo una primera ecuación que podría emplear. Otra propiedad fundamental está en términos de trabajar los ángulos exteriores, ¿correcto? Vamos a ver por acá, ángulos exteriores. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Listo. Entonces los ángulos exteriores, en este caso, se encontrarían fuera del triángulo. Entonces cuando yo voy a trabajar ángulos exteriores también podría colocar, digo X, podría colocar Y, podría colocar Z. Y rápidamente una de las propiedades me dice que cuando yo sumo ángulos exteriores en todo triángulo, esta suma tiene que ser igual a 360. Entonces ya tengo otra propiedad fundamental. Tengo otra ecuación que podría emplear en el desarrollo de problemas de triángulo. Y la tercera propiedad fundamental está en términos de solo un ángulo exterior en función de ángulos interiores. Entonces veamos, puedo tener yo un triángulo, a ver, veamos por acá un triangulito, pero en él voy a remarcar un ángulo exterior, ¿correcto? Por ejemplo, sea este el ángulo exterior X, pero internamente hay dos ángulos, ¿correcto? No adyacentes, como puede ser el A y el B. Todo ángulo exterior a un triángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, de esa manera, tengo mi tercera propiedad fundamental de triángulos. Dicho de paso, tengo una tercera ecuación en la que yo podría trabajar. Ahora sí vamos a desarrollar el enunciado y nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Qué presentamos? Vamos a presentar lo siguiente. Tengo mi triángulo ABC y rápidamente en él estoy mostrando algo. Estoy mostrando los ángulos interiores. No, son los ángulos exteriores. Entonces, como habíamos visto en la segunda propiedad fundamental, yo podría sumar estos tres ángulos exteriores e igualarlos a 360. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 8x, a ver, vamos a ver por acá, algo que no quiere pintar. Muy bien, 8x más 29 lo voy a sumar con el otro ángulo exterior que viene a ser 7x más 24. Nuevamente lo voy a sumar con 13x menos 1 y lo voy a igualar a 360 grados sexagesimales, dicho de paso. Entonces voy a sumar, voy a cortar, voy a sumar los términos semejantes. 8x más 7x más 13x es 28x. Sigo juntando, en esta oportunidad voy a sumar estos valores y por acá voy a restar el 1, ¿correcto? 27 más 24, 53 menos 1, 52. Y todo ello tiene que ser igual a 360 grados. Bueno, vamos a trabajar esta ecuación. Me quedo con el 28x. El 52 que está sumando en esta parte de la igualdad lo paso al otro lado a restar, ¿correcto? Muy bien, ahí está. 28x va a ser igual a 308.
Entonces, rápidamente voy a dividir. X va a ser igual a 308, ¿correcto? Entre 28. El 28 está multiplicando al X, entonces lo voy a pasar al otro lado a dividir. Al dividir ello, me va a generar 11. Entonces, rápidamente, el valor de X vale 11. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo calcular, no? En esta oportunidad, bueno, aparece Z, pero la pregunta estaba en términos de calcular el valor de X, ¿correcto? Muy bien. Listo, entonces de esa manera he podido calcular el valor de X aplicando una propiedad fundamental de triángulos. Vamos a pasar ahora sí a desarrollar estos problemitas que se nos van a hacer quizás más sencillos. Me piden calcular la longitud del perímetro, ¿correcto? Cuando hablo del perímetro del triángulo ABC, entonces lo que me están pidiendo es sumar justamente los tres lados. Pero antes de sumar los tres lados tendría que calcular cuánto vale X y así reemplazar y tener un valor entero en este lado AC de mi triángulo, ¿correcto? Muy bien. Me dicen, justamente calcular la longitud del perímetro del triángulo ABC si X es un número entero, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la propiedad de desigualdad triangular. Vamos a elegir uno de los lados, en este caso vamos a elegir aquel que tiene la incógnita y decir que este lado es mayor que la diferencia de los otros dos, pero también es menor que la suma, ¿correcto? Que la suma de los otros dos. Entonces, en este caso, 4 más 3. Vamos a seguir trabajando y decimos 4 menos 3, esto va a ser 1. 1 menor 4x menos 3 menor que 7. Rápidamente, para quedarnos solo con x, podría yo a toda mi desigualdad sumarle 3, ¿correcto? Lo vamos a sumar 3. Esta es una técnica, ¿sí? ¿Para qué? Para ir cancelando aquello que está restando al x, ¿no? O al 4x. Entonces, 1 más 3 es 4. Acá me queda 4x menos 3 más 3 se cancelan y solo me queda 4x. 7 más 3 es 10. Entonces, para seguir cancelando a toda la desigualdad, lo puedo dividir entre 4. ¿Y por qué dividirlo entre 4? Porque para poder cancelar el 4 y así quedarme solo con el x. Y decir que x es mayor que 1. 4 entre 4, 1. 10 entre 4, esto vendría a ser, entonces, 2,5. Entonces, rápidamente, como me están pidiendo un valor entero, me doy cuenta que x solo puede tomar un valor entero, ¿correcto? Entonces, rápidamente yo podría decir, bueno, entonces para x solo va a haber un valor entero que vendría a ser el 2. El 2 es mayor que 1 y a la vez es menor que 2,5. Una vez que ya encontré el valor de x, podría reemplazar, ¿correcto? Y diría, ¿no? 4x que vendría a ser 4 por 2, 8, 8 menos 3, esto es 5, 5 unidades. Por lo tanto, el perímetro de mi triángulo vendría a ser la suma de 4 más 3 más 5, ¿correcto? Y esto va a ser igual a 12. Entonces, de esa manera, encontré que mi perímetro viene a tener una longitud de 12 unidades. Pasamos a mi segundo enunciado y ahora sí vamos a poner en práctica lo que habíamos visto en función a propiedades fundamentales, ¿correcto? Muy bien, habíamos visto 3. La suma de ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. ¿Podríamos emplear? Claro que sí. También podríamos aplicar la suma de ángulos exteriores de todo triángulo es igual a 360. También lo podría emplear. Pero lo que vamos a aplicar acá es la tercera propiedad, que es un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, ¿correcto? Entonces, para ello, vamos a remarcar un triángulo. ¿Cuál será ese triángulo? Ahora lo vamos a ver pintado. Entonces,
En ese triángulo que vamos a remarcar que va a estar pintado, nos vamos a dar cuenta que tenemos un ángulo exterior, ¿correcto? Un ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser alfa. Si ustedes se dan cuenta, es alfa, miren. Este ángulo es exterior. ¿A quién? A todo este triángulo. Entonces rápidamente podríamos decir que este valor de alfa va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, va a ser igual a x más beta. Entonces de esa manera ya tenemos mi primera propiedad. Ahora vamos a visualizar otro triángulo, ¿correcto? Entonces para ello vamos a tener que pintar nuevamente un triángulo para poder visualizar aquel triángulo que quiero trabajar. En este siguiente triángulo que estamos pintando de color verde, vamos a fijar lo siguiente, que también tenemos otro ángulo exterior y a la hora el ángulo exterior vendría a ser 2 alfa. Pero esta vez 2 alfa va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, ¿correcto? Entonces rápidamente podemos decir que 2 alfa va a ser igual a 80 más 2 beta. Entonces encontramos dos ecuaciones. Prácticamente es un sistema de ecuación. Miren lo que podríamos hacer rápidamente, darnos cuenta que a la primera ecuación, ¿qué pasaría si yo lo multiplicase por 2? ¿Correcto? Si yo estoy trabajando ecuaciones y si a todos los términos los multiplico por 2, no afectaría en nada. Tendría 2 alfa, ¿correcto? Tendría 2x, recuerden, voy a multiplicarlo por 2. Y tendría más 2 beta. Entonces de esa manera, rápidamente me doy cuenta que estos dos o estas dos ecuaciones son idénticas. Entonces rápidamente voy a fijarme bien y decir que 2x va a ser igual a 80, ¿correcto? Porque 2b es igual a 2b y 2 alfa es igual a 2 alfa. Entonces me doy cuenta que estas dos ecuaciones son idénticas. Entonces luego podría yo decir que 2x es igual a 80. De esa manera, x va a ser igual a 40 grados. Y esa vendría a ser mi respuesta para este segundo enunciado. Espero haya comprendido cada uno de los enunciados trabajados en este videíto. Recuerda compartir y suscribirte en el canal si aún no estás inscrito. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.